normal a diferencia de esta, porque aunque está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a llegar un momento en que haya un autocontrol. ¿Por qué? Porque vamos a tener volumen sanguíneo alto. Es decir, una vez que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y favorece la retención hidrosalina, tanto por acción de la angiotensina 2 como la aldosterona, se va a restablecer el volumen, ¿sí? Y al restablecerse el volumen, esto va a inhibir que se perpetúe la secreción de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces aquí la fisiopatogenia, si bien va a estar relacionada con la hipertensión, que va a estar relacionada con la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, aquí va a ser más predominante por hipervolemia, por retención hidrosalina. Entonces, esto sucede cuando tenemos estenosis en riñón único o bien cuando tenemos estenosis en ambos riñones. Por ejemplo, pacientes que tengan sus dos riñones y en los dos haya estenosis, es decir, que no haya un riñón que esté compensando la pérdida del anterior. ¿Sí está claro esto? Doc, una pregunta, pero cuando decimos estenosis, ¿podría ser parcial o es completa? De más del 75%. Como vimos en la primera diapositiva, es una estenosis de más del 75%. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda de estos modelos? ¿Está claro los diversos panoramas que podemos tener? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Ahora bien, vamos ahora a hablar, vamos a hablar de las dos principales causas de hipertensión renovascular. Una de ellas es la hipertensión renovascular secundaria a displasia fibromuscular. La displasia fibromuscular, pues es de causa o etiología no conocida. Se va a caracterizar por estenosis segmentarias de la arteria renal de naturaleza no inflamatoria ni aterosclerosa, ¿de acuerdo? Y esta displasia fibromuscular puede afectar a diversas arterias, no exclusivamente a las arterias renales, ¿sí? Y su principal manifestación, pues desde luego, va a ser la hipertensión arterial sistémica por disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, aquí tenemos en este cuadrito las principales arterias que se pueden afectar en la displasia fibromuscular. Como vemos, la principal arteria afectada es la arteria renal, hasta en un 60-75% de los casos, y en un 35% de los casos puede ser bilateral. Otras arterias comprometidas pueden ser las arterias carótidas y vertebrales en un 25-30% de los casos, que pueden estar asociadas a aneurismas cerebrales hasta en 7-50% de los casos. Y hasta en 28% de los casos pueden estar comprometidos otras arterias como la arteria ilíaca, la poplitea, la esplácnica, la hepática, coronaria, subclavia, braquial, femoral, tibial, peronea, etcétera. Pero como ven, la principal arteria afectada por displasia fibromuscular va a ser las arterias renales, que puede, insisto, ser bilateral. ¿Sí? Claro, la mayor parte de las veces la displasia fibromuscular es unilateral, a diferencia de la aterosclerosa que más adelante vamos a ver que generalmente es bilateral. Tiene una prevalencia de un 0.04% aproximadamente, ¿sí? El 60-75% de los casos de displasia fibromuscular se van a diagnosticar por afectación de las arterias renales, como vimos en el cuadro anterior, porque pues es la arteria principalmente afectada, ¿sí? Pueden haber casos asintomáticos, ¿sí? Si la estenosis de las arterias renales no es hemodinámicamente significativa, es decir, no es más del 75%, pueden haber casos en los cuales se haga una detección de esto de manera fortuita en arteriogramas de pacientes que estemos estudiando para donación renal o incluso en autopsias. Por alguna razón, es 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Ahora bien, la displasia fibromuscular puede ser de 3 diferentes tipos de acuerdo a la capa de la arteria que esté afectada. Puede ser intimal, si afecta obviamente la capa media, medial o perimedial. La causa más común es la medial. Vemos que el compromiso de la capa
intimal es aproximadamente de un 5%, mediante que la medial es hasta en un 85% de los casos y perimedial en un 10% de los casos. Sin embargo, sí puede coexistir diferentes lesiones, ya sea dos o las tres, en un mismo segmento arterial y muchas veces pueden añadirse microaneurismas y disecciones que se interpretan como complicaciones de la displasia fibromuscular. Centrándonos en la medial, que es la más frecuente, esta se va a caracterizar por lesiones multifocales en las que un collar de tejido elástico da lugar a estenosis intercaladas con zonas más o menos dilatadas. Aquí estamos viendo esto. Este es un ejemplo de displasia fibromuscular por compromiso de la capa media, en la cual estamos viendo, aquí está la zona de estenosis, si lo ubican, ¿sí? Si ven, es como, hay como un rosario, como zonas dilatadas con pequeñas zonas estenosadas. Esto se conoce como lesión arrosariada, ¿sí? Por la característica en rosario de cuentas que tiene esta lesión, es decir, no es un patrón lineal, sino que es una estenosis multisegmentaria con zonas de dilatación que se asemeja a un rosario en cuentas. Aquí esquemáticamente lo vemos. Vemos cómo está la arteria renal, aquí la estenosis, dilatación, estenosis, dilatación, estenosis. Esto es una displasia fibromuscular de la capa media, visto en un esquema, y esta es cómo se ve, pues ya ahora sí que en la vida real, en una arteriografía. Entonces, la lesión característica de la estenosis de arteria renal por displasia fibromuscular se conoce como lesión arrosariada. La etiología de la displasia fibromuscular en realidad es desconocida, no se tiene una causa bien identificada, se dice que puede haber factores genéticos, casos familiares de estenosis o de displasia fibromuscular. ¿Y por qué se dice que hay algún factor genético que pueda estar condicionando eso? Porque se describe una prevalencia de hasta el 11% de casos con afectación familiar. También se ha tratado de explicar una posibilidad de exposición a estrógenos, tanto endógenos como exógenos, como un factor condicionante, porque si recuerdan en la diapositiva que vimos de epidemiología, pues era más común en mujeres que en varones. Sin embargo, pues tampoco hay nada comprobado. Y el tabaquismo también se ha tratado de implicar en esto, dado que se ha visto que es más que los pacientes que fuman o tienen antecedentes de tabaquismo, la displasia fibromuscular suele ser más frecuente e incluso más grave. Sin embargo, como tal, no se tiene una causa bien específica, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de la otra, de la hipertensión renovascular por aterosclerosis. Esta es la causa más común de estenosis de la arteria renal, hasta en un 90% de los casos. ¿Me escuchan? Sí, A ¿qué pasó? diferencia de la afectación por displasia No, estoy fibromuscular, despertando. la hipertensión aterosclerosa afecta predominantemente el origen o el primer centímetro de la arteria renal. Y a diferencia de la imagen en rosario de cuentas que teníamos en la displasia fibromuscular, en la aterosclerosa va a ser diferente. Vamos a tener una zona de estenosis lineal que se va a conocer como imagen en cola de ratón. Y aquí lo estamos viendo. Si recuerdan, vamos a pasar a la diapositiva anterior. Aquí prácticamente la lesión la teníamos en la parte media de la arteria renal con zonas de dilataciones. Aquí lo estamos viendo en la parte inicial o en el origen de la arteria renal con lesión lineal que se conoce como en cola de ratón. Y como les comentaba, la displasia fibromuscular por lo general es unilateral, mientras que la aterosclerosa comúnmente es bilateral. ¿Y por qué bilateral? Sí, porque pues la aterosclerosis afecta pues por igual a todas las arterias, no va a afectar arterias aisladas. Entonces, generalmente la hipertensión Bueno, renovascular por hola mamá, aterosclerosis buenos es días. bilateral, Buenos días. ¿sale? También es una enfermedad sistémica, va a afectar órganos prácticamente de toda la economía, no solo las arterias renales. Y pues ¿Ya nuevamente están en la recalcando, tienda? para que una estenosis sea hemodinámicamente significativa, esta debe ser mayor del 70 al Ok. 75% No, pues te de la deseo luz un buen vascular. día, ¿Sí está mamacita, te claro quiero esto? mucho. Gracias, mi vida hermoso. Disculpa Sí, la tardanza. ¿Alguna duda o pregunta? Que des- Por el que tienes, madre. Sí, es que ahorita estoy en no, sí, una doc. clase de A ver, sí. nefrología. Bueno, cuando vimos los modelos experimentales, Mira, escucha. había pues uno que tenía riñón sano y otro con estenosis. Ajá. Aquí, casos donde Es que el las maestro estenosis tenía son que dar el último bilaterales, tema y no le entraría alcanzó la en el clase anterior, cuadro entonces nos dijo, el sábado se del las doy a las riñón 8. donde no había el otro compensador. O sea, Sí.
Sí, sí, el comportamiento de una estenosis bilateral Tipo, sí va es a el venir en el mismo examen, comportamiento entonces, de la estenosis de bueno, un riñón único. O sea, vaya, que no tengas el riñón compensador. te quiero mucho, mamá. Vale, gracias. Ok. Pues yo voy a ¿Alguna otra estudiar, duda o tengo pregunta? exámenes toda la semana siguiente. El lunes tengo cardio, el martes tengo Nada, todo claro. de humo, el miércoles tengo oftalmo y el viernes tengo Bueno, uro. eh, en cuanto a la Listo, epidemiología de muchas la gracias. Estaba aterosclerosa, hay planeado. una prevalencia en la población general de hasta un 1%. ¿Cómo? Desde luego, mientras mayor edad tenga la población, No, pues la más otra frecuente va a semana ser, tengo pues nefro, geriatría como es y la ya, aterosclerosis. ya Se dice estoy que en libre a adultos partir del mayores del miércoles. 65% puede haber una prevalencia de hasta el 7%. Que te vaya muy Y en bien. pacientes Sí, que han mamá, sido muchas sometidos a, gracias. a un cateterismo para una coronografía o estudios pedidos por enfermedad arterial periférica, la prevalencia se incrementa Ay, hasta un 12 a mamacita, te amo 26% mucho. Que tengas respectivamente. un buen Esto, pues día. porque desde luego Ya, todas estas lesiones ya están que relacionadas salgan de con la trabajar, aterosclerosis. Por lo platicamos otro tanto, ratito. dentro de los factores de riesgo para desarrollar hipertensión renovascular aterosclerosa, pues va a estar los factores de riesgo para aterosclerosis, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo. Aquí estamos Ah, viendo en bueno, este cuadro la prevalencia de hipertensión renovascular según los yo le diferentes marco ahorita grupos de que riesgo, acabe ¿no? la Y clase. vemos cómo la prevalencia va siendo Vale, cada vez guapa, mayor a te amo medida que mucho. tenemos más manifestaciones o más evidencia No te de preocupes, te amo mucho, aterosclerosis mamacita. y sus factores de riesgo. Ahora Bye. bien, ¿cómo vamos a sospechar que vamos a tener una estenosis de la arteria renal aterosclerosa? Bueno, dentro del comportamiento clínico es un inicio brusco o empeoramiento de la hipertensión a edades mayores de 65 años, una hipertensión maligna o resistente a fármacos, o bien un empeoramiento de la función renal tras la administración de YECAS o ARA2. Pacientes, por ejemplo, que hacemos detección de hipertensión después de los 55 años y sobre todo que tienen factores de riesgo para aterosclerosis, iniciamos antihipertensivos con la primera línea que son hipertensión o ARA2 y hay un deterioro de la función renal, hay que sospechar hipertensión de origen ateroscleroso con compromiso de las dos arterias renales. También si tenemos evidencia de enfermedad aterosclerosa en otros territorios vasculares, como ya mencionamos, como enfermedades coronarias o si tenemos vasculopatía periférica sintomática, es decir, si tenemos datos de insuficiencia arterial periférica. También sin imagen tenemos un riñón atrófico o bien tenemos una diferencia de tamaño entre ambos riñones mayor de 1.5 centímetros. Clínicamente también si tenemos la presencia de un soplo abdominal. Esta no es patognomónica nada más de aterosclerosa, la podemos encontrar también en la displasia fibromuscular. No es muy fácil escuchar este soplo abdominal. Eso generalmente se escucha en individuos delgados, en individuos que no tienen mucha grasa abdominal podemos escuchar este soplo. En pacientes que tengan un edema pulmonar recurrente o que tengan una disfunción renal inexplicada y que tengan factores de riesgo para aterosclerosis, hay que sospechar desde luego que tengamos estenosis bilateral de las arterias renales. Y aquí tenemos en este cuadro cómo poder hacer diferencias clínicas entre la de origen ateroscleroso y la displasia fibromuscular. De entrada, la edad de presentación. La hipertensión renovascular por aterosclerosis generalmente la vamos a ver en adultos mayores de 50 años, mientras que la displasia fibromuscular la vamos a ver en gente muy joven, generalmente gente entre los 20, 30, 40 años de edad máximo, es donde vamos a ver la displasia fibromuscular. En cuanto al género, es indistinto, la aterosclerosis afecta por igual a hombres o mujeres, mientras que la displasia fibromuscular usualmente afecta a mujeres. Ojo, usualmente, no exclusivamente. Por localización de la lesión, la aterosclerosis ya vimos que es ostial o en la parte proximal de la arteria renal, mientras que la displasia fibromuscular suele ser medial o distal. Y desde luego la característica, ya vimos que en la aterosclerosis se describe una lesión en cola de ratón, mientras que en la displasia fibromuscular se describen lesiones en rosario de cuentas. Y la respuesta de la presión arterial tras la revascularización, que más adelante vamos a hablar de ello, en la aterosclerosis es incierta. Generalmente no funciona por el gran daño o la gran aterosclerosis que ya tienen estos pacientes, mientras que en pacientes con displasia fibromuscular la revascularización suele dar lugar a normotensión. ¿Está claro ese cuadrito?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, ¿y cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la hipertensión renovascular? Pues bueno, la más frecuente, desde luego, es lo que estamos hablando, ¿no? La hipertensión arterial sistémica, que puede ser de cualquier grado, aunque generalmente son hipertensiones muy severas, muy refractarias a tratamiento. A la auscultación podemos escuchar un soplo en el flanco, en los flancos o en el epigastrio. Sin embargo, realmente es difícil escucharlo. Esto sobre todo si la persona es obesa o tiene mucha grasa abdominal, es difícil escuchar este soplo, pero la presencia de él sí nos sugiere de la posibilidad de una estenosis de arteria renal. La forma más típica de presentación es la presencia de hipertensión en mujeres, sobre todo cuando hablamos de displasia fibromuscular, con edades comprendidas entre los 15 y 50 años, pero ya vimos que en la aterosclerosa el género pues es indistinto. Escasa frecuencia de casos con insuficiencia renal. ¿En quiénes vamos a tener insuficiencia renal? Básicamente en los que tienen estenosis de riñón único o en los que tienen estenosis de ambas arterias renales, ¿de acuerdo? En los pacientes que tengamos estenosis unilateral, la realidad es que no vamos a tener insuficiencia renal manifiesta porque vamos a tener un riñón contralateral compensatorio, ¿sí? Y pues puede haber otras manifestaciones clínicas en función del territorio afectado. Como ya mencionamos, no es exclusivo ni la displasia fibromuscular ni la aterosclerosis, es exclusiva de las arterias renales. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el diagnóstico? El primer estudio que debemos solicitar ante la sospecha de que tenemos hipertensión de origen renovascular va a ser un ultrasonido Doppler renal, ¿de acuerdo? Este debe ser el primer estudio si tenemos la sospecha clínica de hipertensión renovascular, porque es un estudio no invasivo, accesible y, entre comillas, económico, ¿no? Entonces, este siempre va a ser lo primero que tenemos que solicitar ante la sospecha clínica de hipertensión renovascular, ya sea por displasia fibromuscular o bien por aterosclerosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ante el reporte de una velocidad sistólica pico mayor de 300 a 600 centímetros por segundo, nos sugiere una estenosis de más del 60% del diámetro de la arteria. Y aquí estamos viendo cuáles son los parámetros sugestivos de una estenosis de la arteria renal, que son aumento de la velocidad sistólica máxima y de la velocidad diastólica, ensanchamiento del espectro de onda, alta relación entre los índices de resistencia de arteria renal y aórtica o lateralización en los índices de resistencia arterial. ¿Qué desventajas nos puede ofrecer este ultrasonido? Que, pues bueno, es dependiente desde luego del operador, depende de quién esté haciendo el ultrasonido, de que se tenga un buen transductor para hacer un ultrasonido Doppler, o por situaciones propias de los pacientes, como por ejemplo la obesidad o la presencia de gases intestinales. También puede ser factores que puedan darnos pues interferencia con este estudio. En este cuadro lo que estamos viendo son los diferentes estudios que podemos pedir o que tenemos para hacer el diagnóstico de hipertensión. Y nuevamente vemos que en primer lugar vamos a tener a la ecografía Doppler o ultrasonido Doppler, que pues ya vimos que es la más económica, la más accesible, que es el primer estudio que tenemos que solicitar ante la sospecha de una hipertensión de origen renovascular. Ya hablamos de los inconvenientes, que es altamente dependiente del observador, que pues no solamente podemos ver arterias renales principales, tiene una baja sensibilidad para arterias renales accesorias, es poco útil en pacientes obesos o con exceso de gas abdominal. Tiene una sensibilidad del 84 al 98% y una especificidad del 62 al 99%. Los índices de resistividad ya no se usan, eso además es dado por el Doppler como tal. Tenemos el siguiente estudio, una vez que tenemos la sospecha, bueno, alguien mandó una pregunta aquí en el chat, dice, ¿la displasia fibromuscular no empeora con YECAS o ARA2 o solo se sospecha en la aterosclerosis? Ok, puede empeorar cualquiera de las dos, ¿sí? Ya sea la secundaria displasia fibromuscular o la secundaria aterosclerosa. Pero ¿por qué es más, o por qué lo describí en la aterosclerosa? Porque los YECAS y los ARAS van a deteriorar la función renal cuando tengamos estenosis de riñón único o cuando tengamos estenosis bilateral. Generalmente la displasia fibromuscular no es bilateral, ¿sí?
generalmente es más en aterosclerosa, pero no es exclusiva. Si tenemos una displasia fibromuscular bilateral y damos un YECA o un ARA2, pues también vamos a tener compromiso de la función renal. ¿Sí contesto a esa pregunta? Es lo que querían saber, creo. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico por ultrasonido Doppler o que el ultrasonido Doppler nos dice, no, pues sí puede haber hipertensión renovascular, pues tenemos que continuar adelante con los estudios o con el protocolo diagnóstico. Y aquí ya tenemos que pedir entonces el siguiente estudio, que ya va a ser un estudio de imagen, vamos a llamar más directo, ¿sí? Que puede ser una angiotomografía o una angioresonancia magnética, ¿sí? Y aquí vemos la diferencia. La angiotomografía, perdón, es útil en pacientes obesos o con exceso de gas abdominal, a diferencia del ultrasonido renal. Se pueden obtener imágenes de pues excelente calidad, desde luego. Permite visualizar alteraciones tanto de la luz como de la pared de la arteria renal e incluso podemos ver calcificaciones o implantes metálicos. ¿Cuáles son los inconvenientes? Exposición a radiaciones ionizantes y el uso de materiales de contraste potencialmente nefrotóxicos, pero que como ya vimos en clases anteriores o ya les mencioné, esto de la nefrotoxicidad ya no existe como tal, ya queda controvertido y tal y como les dije, les voy a dejar en la última diapositiva la bibliografía que sustenta estas palabras, ¿no? La sensibilidad es de 89 a 100%, mayor a las del ultrasonido Doppler, y como vemos, la especificidad también va de un 82 a un 100%. La angioresonancia magnética también puede ser utilizada en lugar de la angiotomografía, no las dos al mismo tiempo, ¿eh? O sea, aquí va a depender cuál de las dos vamos a usar y ahorita les digo en base a qué vamos a decidir qué usar. A similitud de la angiotomografía también nos da imágenes excelentes de la vasculatura abdominal y otras estructuras asociadas. La ventaja es que aquí no se usan medios de contraste convencionales, sino que se usa gadolinio y mejora la calidad de la imagen y disminuye el tiempo a la exposición de radiación. No es tan útil cuando se sospecha displasia fibromuscular o para evaluar arterias intrarrenales. Esta es más útil cuando sospechamos que la hipertensión renovascular es aterosclerosa. En pacientes que tienen un filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto, hay riesgo de una situación que se llama esclerosis sistémica nefrogénica, que esto es el depósito del gadolinio en diversas estructuras como la piel y otros órganos que nos pueden causar esclerosis. No es nefrotoxicidad, ojo, sino que es un efecto secundario del gadolinio, por eso no se recomienda o se recomienda utilizar con mucha cautela en pacientes que tienen un filtrado glomerular menor de 30. Y la angioresonancia no se debe hacer en pacientes que tengan implantes metálicos, ¿sí? De ningún tipo, incluyendo marcapasos, y esto no es exclusivo de la angioresonancia, es para cualquier resonancia magnética, ¿de acuerdo? La sensibilidad va de un 91 a 100% y la especificidad va de un 71 a un 100%. ¿Y cómo vamos a determinar, pues, qué vamos a hacer? Una vez que tengamos el ultrasonido Doppler que nos haga sospechar de la hipertensión renovascular, pues, o la angiotomografía o la angioresonancia, pues va a depender de muchos factores. Número uno, pues de lo que tengamos disponible en el medio hospitalario en el que estemos. Número dos, si tenemos un paciente con deterioro del filtrado glomerular, con un filtrado glomerular menor de 30, vamos a optar más por la resonancia, por la angiotomografía y no tanto por la resonancia magnética, al menos no de entrada. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética sí nos pone o nos da el riesgo de una nefrosis, de una esclerosis sistémica nefrogénica, perdón, ¿sí? Entonces aquí vamos a optar más por la angiotomografía que por la angioresonancia. Pero si tenemos un paciente con un filtrado glomerular mayor de 30, ahí no hay una limitación de usar o la angioresonancia o la angiotomografía. Va a depender de lo que tengamos disponible y también pues ver si nuestro paciente no tiene algún implante metálico, ¿no? Si tiene algún implante metálico, pues no le vamos a hacer la resonancia, sino que vamos a hacer la tomografía. Como ven, la sensibilidad y la especificidad es muy similar entre ambos. Aquí tenemos una imagen de cómo vemos en una angioresonancia, aquí lo tenemos, angioresonancia que muestra una estenosis crítica de la arteria renal derecha,
¿sí? Con discreta dilatación postestenótica. Y aquí estamos viendo cómo se ve en una resonancia. Esta es una estenosis unilateral. Aquí tenemos el compromiso de la arteria renal derecha. Aquí lo estamos viendo en grande, pues. Aquí tenemos esta imagen. El riñón izquierdo completamente sano, riñón derecho es el que tiene la zona de estenosis y aquí en un acercamiento estamos viendo esta zona estenótica con dilataciones. Esta imagen de esta angioresonancia con esta característica, ¿qué origen de hipertensión renovascular sugiere? Displasia, ¿no? Porque está en el centro, no está en forma de cola. Ah, perdón, ¿cuál? Sí, displasia. Tiene Displasia. lesión arrosada. Exactamente, es una lesión arrosariada que está en la zona media, es unilateral, entonces lo más probable es que esto sea una hipertensión renovascular por displasia fibromuscular, ¿de acuerdo? Ahora bien, son útiles la angiotomografía, la angioresonancia, el ultrasonido Doppler debe ser el primer estudio a solicitar, pero el estándar de oro para hacer el diagnóstico de hipertensión renovascular es la arteriografía, ¿de acuerdo? Esa es el estándar de oro, sin embargo, tiene muchos inconvenientes, es un estudio muy invasivo, también se usa en medio de contraste, sin embargo, la gran ventaja es que se puede hacer la revascularización durante el procedimiento. Aquí tenemos una imagen de una arteriografía. Aquí se alcanzan a ver aquí como un alambrito en medio. Esta es la guía. Este es lo que se mete para hacer la arteriografía. Aquí tenemos una displasia fibromuscular. Vean la lesión característica en rosario de cuentas con zonas de estenosis y dilataciones. Aquí hay una gran dilatación, ¿sí? Y aquí estamos viendo el catéter que se usa para la arteriografía. Esta es una imagen de una hipertensión renovascular por displasia fibromuscular. Entonces, el estándar de oro es la arteriografía, pero la realidad es que no siempre la pedimos, a menos que si tenemos ya diagnóstico por tomografía y por angioresonancia y el paciente no es candidato a revascularización, por lo general esto ya no lo hacemos. Ya la arteriografía se hace prácticamente solo cuando el paciente es candidato a revascularización. ¿Alguna duda o pregunta de todo lo que hemos hablado hasta aquí antes de acceder a tratamiento? Je ne veux pas aller à l'université. No, doctor, por mi Doctor, parte no. a mí me quedó una duda. Es que en la tablita que mencionaba que la tomografía, angiotac tenía también contrastes nefrotóxicos. En ese caso, si tenemos un paciente con un filtrado glomerular menor de 30, ¿no también le afectaría al contraste nefrotóxico? No, y no, eso de la nefropatía por medio de contraste ha caído ya en desuso. Desde luego, sí existe un riesgo mínimo, pero ya no es lo común, ya no es lo habitual. La nefropatía por medio de contraste ya no se da, prácticamente ya no existe por los nuevos medios de contraste que son diferentes a los que anteriormente se usaban. Además de que tenemos medidas de nefroprotección. Más adelante les voy a dejar, no tenemos en la agenda o en el programa como tal nefropatía por medio de contraste, pero les voy a dejar al final una diapositiva donde está la bibliografía del artículo que les mencioné en clase, de que la nefropatía por medio de contraste prácticamente ya no existe. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Je ne veux pas aller à l'université. No, doctor, todo claro hasta ahorita. Ok. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento de la hipertensión renovascular? El objetivo principal del tratamiento de la hipertensión renovascular, desde luego, va a ser el control de la presión arterial y preservar o mejorar la función renal si es que está comprometida. Tenemos opciones de tratamiento médico, que incluye medidas farmacológicas y dietéticas, invasivas como la angioplastía transluminal percutánea con endoprótesis o la revascularización quirúrgica. No se conoce ningún tratamiento capaz de regresar las lesiones arteriales, ¿de acuerdo? O sea, no hay un tratamiento que te diga, pues esto te voy a dar para quitar la aterosclerosis o esto te voy a dar para curar la displasia. No, eso no existe. Aquí es control de presión arterial, medidas dietéticas y si el paciente es candidato a revascularización, ya sea por arteriografía o quirúrgica, pues es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? El tratamiento farmacológico, básicamente la piedra angular del tratamiento va a ser los YECA y los ARA2, ¿de acuerdo? ¿Estos por qué? Porque pues ya sabemos y no es exclusivo de hipertensión renovascular, el uso de los YECAs y los ARA2 nos da una reducción de la mortalidad cardiovascular,
reducción de eventos cardiovasculares, regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo por sus propiedades antifibróticas, y también nos reducen hasta en el 50% de los casos el deterioro de la función renal. Sin embargo, hay algunas excepciones para el uso de los YECA o ARA2 en el contexto de hipertensión renovascular, y aquí lo estamos viendo, contraindicados en estenosis bilateral y en pacientes con riñón único con estenosis. ¿Por qué? Porque el uso de YECA y ARA2 en estos dos panoramas nos llevan a deterioro de la función renal o riesgo de hipercalemia. La alternativa o el tratamiento farmacológico para estos dos panoramas puede ser una tiazida, calcioantagonistas generalmente dihidropiridínicos como la amlodipino, nifedipino, felodipino, beta bloqueadores o antagonistas alfa adrenérgicos. 1, 2, 3, dependiendo la combinación, pero lo que es un hecho que en estos dos panoramas, ya sea en estenosis bilateral o en estenosis de riñón único, los YECA o ARA2 están contraindicados, independientemente de la etiología, de si es hipertensión renovascular por aterosclerosis o por displasia fibromuscular. Dentro de las medidas dietéticas, pues desde luego, pues todo lo que, las medidas dietéticas para el hipertenso, ¿no? La dieta hiposódica, la restricción del consumo de sal, evitar el sedentarismo, hacer actividad física. Esas medidas dietéticas que se usan como tal para el paciente con hipertensión son aplicables totalmente para el paciente con hipertensión renovascular. El tratamiento farmacológico para un paciente con estenosis bilateral o en pacientes con estenosis de riñón único, una pregunta que muchas veces me han hecho es ¿cuál usaríamos? ¿Cuál de ellos es el mejor? No hay ninguno de ellos. Se dice que en estos casos la tiazida puede ser una buena alternativa, ¿sí? Dentro del manejo de la hipertensión renovascular, porque pues hay sobrecarga de volumen por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero generalmente no es suficiente el uso de la tiazida. Generalmente la tenemos que combinar con algún calcioantagonista, beta bloqueador o incluso hasta 3 fármacos de ellos, porque en estos panoramas la hipertensión suele ser muy severa y muy difícil de tratar, ¿sale? Lo único que sí que no vamos a usar son YECAs o ARA2. Y aquí estamos viendo un algoritmo de cómo abordar la hipertensión renovascular desde el punto de vista del tratamiento. Tenemos una insuficiencia renal inexplicable o severa, hipertensión resistente, factores de riesgo o ya tenemos diagnóstico para la estenosis de la arteria renal. Entonces vamos a empezar el tratamiento primero farmacológico y dietético. Si tenemos un buen control de la presión arterial sin progresión de la insuficiencia renal, pues seguimos el tratamiento médico con un seguimiento aproximadamente cada 4 meses. Si tenemos un mal control de la presión arterial, a pesar de las medidas dietéticas y farmacológicas, o tenemos progresión de insuficiencia renal, que esto generalmente lo vamos a ver en el modelo unilateral o estenosis de ambos riñones, entonces estos pacientes hay que evaluar angioplastía con endoprótesis o revascularización quirúrgica, dependiendo del tipo de lesión. Y aquí estamos viendo qué pacientes son candidatos a la revascularización. Pacientes con estenosis del más del 60%, o sea, desde luego que sean clínicamente significativas o hemodinámicamente significativas, generalmente en lesiones bilaterales, hipertensión de difícil control a pesar de medidas dietéticas y farmacológicas. Siempre la técnica de revascularización preferida va a ser la angioplastía transluminal mediante una arteriografía, ¿de acuerdo? En la displasia fibromuscular, la angioplastía como método de revascularización es el tratamiento de primera línea, reservándose solo la manera quirúrgica para aquellos casos en los que se presentan con lesiones complejas y sobre todo si hay muchos aneurismas que pongan en riesgo de una perforación o de una lesión arterial al hacer la angioplastía transluminal. La respuesta de la hipertensión a la revascularización es mejor en la displasia fibromuscular que en la condicionada por aterosclerosis, ¿sí? Sin embargo, el índice de curación de la hipertensión es de menos del 50%. No todos los pacientes que se les hace revascularización van a alcanzar la normotensión. Pueden disminuir el requerimiento en dosis y número de fármacos, pueden disminuir la progresión del daño renal, pero no siempre nos va a curar como tal de la hipertensión. Y aquí nuevamente, pues es lo que les decía, las indicaciones para la revascularización, estenosis bilaterales, si son asintomáticas, en pacientes bilaterales o en pacientes con riñón único con estenosis.
como tratamiento de una hipertensión acelerada, refractaria de tratamiento, es decir, con más de 3 fármacos que ya incluyen un diurético, hipertensión maligna con atrofia renal o intolerancia al tratamiento, para preservación de la función renal, es decir, en pacientes con estenosis bilateral o en pacientes que tienen estenosis de riñón único con elevación progresiva de la creatinina plasmática, en lesiones unilaterales en pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica, en pacientes con insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmonar recurrente secundario a descontrol de la presión arterial o en pacientes con ANGO. Aquí vemos estas imágenes, son arteriografías en las cuales se están haciendo la revascularización. Aquí tenemos una lesión. ¿Qué tipo de lesión sería esta? Aterosclerótica. Esta es aterosclerótica, efectivamente. Aquí tenemos cola de ratón en el origen de la arteria renal. Aquí se le hizo una arteriografía. Aquí estamos viendo cómo entra el catéter y la guía y la línea para hacer la arteriografía y se logra pues hacer la revascularización de esta zona, ¿no? Y aquí en la imagen C estamos viendo una lesión por displasia fibromuscular en la parte media, en Rosario en Cuentas. Aquí tenemos la dilatación y aquí ya vemos cómo queda después de la revascularización por arteriografía, que prácticamente se soluciona la zona de estenosis. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor. Bueno, esta es la diapositiva que les comentaba del artículo que echa para atrás la nefropatía por medio de contraste, ¿de acuerdo? Es un artículo publicado en el 2020, como ven no es tan nuevo, ya 5 años prácticamente de que se publicó este artículo. Paradójicamente, y digo paradójicamente porque los que más se ponen renuentes a las tomografías contrastadas en pacientes con enfermedad renal son los radiólogos. Paradójicamente está publicado por la revista Radiology, que pues es un estudio hecho por el Colegio Americano de Radiología y la Fundación Nacional para el Cuidado del Riñón, ¿sí? Entonces, este artículo es un estudio multicéntrico de muchos casos que analizan de mucho tiempo en un consenso entre nefrólogos y radiólogos que llegan a la conclusión, pues en base obviamente científica y con estadísticas, de que el uso de medios de contraste en pacientes con enfermedad renal crónica no es hoy ya una contraindicación, de que se pueden usar, de que hay algunos pacientes que tenemos que tomar algunas medidas preventivas que básicamente son hidratación, Feliz día. pero no hay contraindicación para uso de medio de contraste en pacientes con enfermedad renal, de acuerdo a este artículo. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo que este artículo se publicó en el 2020, sin embargo, la revisión final es de octubre del 2019 para publicarse en el 2020. Entonces, aquí está, como tal, como les dije, la bibliografía que sustenta que hoy día no hay contraindicación de medio de contraste en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor. Doctor, No, yo tengo doctor. nomás una pregunta con respecto al tratamiento. Ujú. Usted mencionó que en el tratamiento lo primero sería un YECA o un ARA. Ujú. Pero dado que hay muchos pacientes en los que realmente ya tienen como tratamiento un beta bloqueador, ¿podemos dejarles nada más el beta bloqueador o iniciamos primero con el YECA y el ARA? No, si es un paciente que tienes un fármaco, por ejemplo, un beta bloqueador, no sé, por alguna razón cardiovascular, ¿no? O sea que, pues vamos, antecedente de un infarto, qué sé yo, que por otra razón tenga indicado el beta bloqueador, no se suspende el beta bloqueador, puede continuar. Pero vas a agregar un YECA o ARA2. Ah, ok, sí, esa era mi duda. Si dejaba nada más el beta bloqueador o también le ponía el YECA o el ARA. Muchas No, gracias, si le doctor. puedes dejar el Yecawara, si tu hipertensión es unilateral con un riñón sano, ¿sale? Ese es el requisito. Ahora, si es bilateral o es estenosis de un riñón único, ahí sí, pues no hay, no está indicado, pues incluso está contraindicado el uso de Yecawara 2. Pero si tienes estenosis unilateral con riñón sano, contralateral, eso lo puedes usar sin problema. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, doc. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.
Bueno, pues como ven, es un tema muy bonito, muy importante. La fisiopatogenia, pues básicamente se centra en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo hice lo más compacto posible para no prolongarnos mucho. Sin embargo, les voy a hacer llegar los artículos. Van a ver que en los artículos pues hay más información respecto a lo que acabamos de hablar, ¿no? Aquí les hice un enfoque más clínico, ¿sí? Más práctico de los diferentes modelos, cómo se comporta, cuántos tipos hay, cómo lo vamos a tratar, ¿de acuerdo? Este tema, desde luego, sí viene en el examen. Hay preguntas de hipertensión renovascular en la evaluación. Y pues bueno, repasar y estudiar ya todos los temas. Con esto, pues cubrimos prácticamente todo el módulo concerniente a nefrología. No se nos escapó pues ningún tema en realidad. Entonces, pues bueno, con esto concluimos ahora sí las clases de todo el módulo. Espero pues les haya sido útil el módulo. Ya están sus calificaciones de las exposiciones en el Zoom. No sé si algunos ya hayan tenido oportunidad de revisarlas. Ya solo falta pues su calificación del examen final para poder ya integrar todo, ¿no? Y pues bueno, prepararse para el examen y pues bueno, cualquier duda o aclaración, ya saben, ojo, cualquier duda o aclaración, esta última aclaración sustentada, estoy para servirles. ¿Sale? Sí, doctor, muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor.